Amados hijos y hermanos míos muy queridos en el corazón de nuestro Señor Jesús, hoy, como gran festividad, conmemora la Iglesia el martirio del apóstol San Pedro, el príncipe de los apóstoles, el primer vicario de Jesucristo en la tierra, el primero al que encomendó el Señor esa importantísima y trascendental misión de representarlo a Él y de ser el guardián y depósito de la fe a Él transmitida por nuestro Señor y destinada a ser transmitida a sus sucesores. Junto a San Pedro, en este mismo día se le conmemora también en la Iglesia la festividad del apóstol, del martirio del apóstol San Pablo, otro de los eminentes apóstoles. Se suele llamar a ambos de los dos príncipes de los apóstoles. Según la tradición, fueron martirizados en el mismo día. Sin embargo, el pueblo cristiano desde tiempos inmemoriales se decantó más bien por la conmemoración y festividad de San Pedro. Quizá debido a que San Pablo para el pueblo sencillo era menos conocido por el hecho quizá de no haber convivido con nuestro Señor, a pesar de la importantísima y trascendental, más que trascendencia del acervo doctrinal que San Pablo aportó a la Iglesia. Pero como digo, el pueblo cristiano se inclinó más bien a la celebración de San Pedro, convirtiéndolo en un apóstol popular, en un apóstol sencillo, más a mano de las gentes, más comprensivo, más humano, más cercano a nosotros. Y efectivamente, podríamos decir que este apóstol, San Pedro, cuya festividad celebramos hoy, es quizá uno de los santos, o quizá el que más, que podemos sentir más cercano a nosotros, porque era un hombre en el que vivía, en su corazón y en su alma eran una mezcolanza de sentimientos impetuosos de amor a Jesucristo, junto con verdaderos movimientos también de miedo, de cobardía ante el hecho de manifestarse como discípulo de Jesucristo, ímpetus que unas veces lo acercaban al Señor a su manera, con su carácter, y otras veces pues se dejaba llevar más bien del entorno que lo rodeaba, de las formas de pensar del mundo. Lo mismo se manifestaba ante el Señor como hombre con una fe más que extraordinaria, que en otros momentos vacilaba de su fe, se sentía débil, indeciso. Lo mismo que nos sentimos a nosotros, os ocurre exactamente a nosotros. No, a veces nos sentimos de forma impetuosa dispuestos a todo por el Señor, pensamos que todo es fácil, que todo se presenta con horizontes de optimismo, y otras veces, sin embargo, nos sentimos desanimados, desalentados, dudosos de nuestra fe, demasiado influidos por el entorno y el ambiente que nos rodea, que parece que como que nos quiere asfixiar, y efectivamente nos quiere asfixiar, y así vacilamos. Y por eso mismo, entre subidas y bajadas, entre pros y contras, entre parones y empujones, pues sin embargo este hombre tan cercano a nosotros en ese sentido, sin embargo llegó a ser el hombre extraordinario entre los hombres extraordinarios, encomendado por el Señor para la tarea más importante que jamás será encomendado en la historia a hombre alguno, la de ser su vicario en la tierra, sus representantes en la tierra, y al que además Jesús le encomendó todos sus poderes. A partir de ese momento, las decisiones de este hombre tendrían trascendencia no solamente para toda la Iglesia y para toda la humanidad, sino incluso también para mí, para el cielo. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será también desatado en el cielo.
San Pedro, como acabo de decir, era un hombre ya mayor, un hombre rudo y absolutamente ignorante. Y esto es lo realmente maravilloso. Era un pescador, ese era su oficio. Y por eso su primer encuentro con el Señor, podríamos decir que vino determinado por el asombro. El asombro porque hubo en ese encuentro algo increíblemente, algo más que maravilloso. Sentimientos increíbles de una fe profunda, incondicional, en alguien a quien él no conocía en absoluto. Se presenta a Jesucristo después de que los pescadores acababan de desembarcar, de pasar una noche como tantas otras, sin haber conseguido nada en sus tareas de pesca, desalentados, desanimados, cansados, fatigados. Y se presenta al Señor, le dice: Pedro, ahora mismo rema mar adentro y echa tus redes para pescar. Jesucristo no era pescador. Para San Pedro y para todo el mundo, este hombre, este maestro casi desconocido que aparece entonces en Israel, no tenía ninguna experiencia de la pesca ni de cosas semejantes. Pero algo tenía este maestro, este hombre excepcional, cuya presencia imponía, cuyo aliento animaba, cuya obra que rodeaba alentaba a cualquiera. Algo tenía cuando le dice a San Pedro, acabado las faenas de pesca, cansados después de una noche sin haber conseguido nada, le dice: rema mar adentro y echa otra vez tus redes para pescar. Y San Pedro le advierte de forma muy natural y lógica: Señor, apenas sin conocerlo, Señor, no hemos pescado nada, absolutamente nada. Pero en fin, y aquí viene lo maravilloso, aquí viene lo grandioso del acto de fe de San Pedro en ese hombre desconocido, que, como digo, en ese momento tenía lugar el primer encuentro entre ambos. El primer encuentro entre dos corazones, dos grandes corazones, porque también el de San Pedro era un gran corazón a su manera. Dos grandes corazones destinados a ser amigos y más que amigos, a conocerse, a amarse y a depender el uno del otro por toda la eternidad. Pero ¿cómo iba a conocer aquel rudo pescador en ese momento el destino que le deparaba? Pero en fin, maestro, como tú lo dices, hagámoslo. Y lo hicieron. Y el resultado ya lo conocéis. Y fue la pesca tan abundante, tan copiosa y tan increíblemente maravillosa que San Pedro se quedó consternado, abrumado, admirado, asombrado, y se echa de rodillas a los pies del Señor. Por eso digo que su primer encuentro vino determinado por el asombro. Señor, yo soy un pobre pecador. ¿A dónde voy yo contigo? ¿Qué has hecho conmigo? Y el Señor, compadecido, cariñoso, con los ojos llenos de lágrimas quizá, le pone la mano en aquella cabeza ensortijada por el tiempo, por los años, por la sal de las aguas marinas, por el trato con los instrumentos de pesca, las redes, las sogas, etc. Le pone la mano en la cabeza y le dice: ven conmigo, que desde ahora vas a ser pescador de hombres. Así, sin más preámbulos, sin más cortapisas y sin más ambigüedades, directamente: ven conmigo, que vas a ser pescador de hombres. De manera que algo inaudito y asombroso por parte de uno, maestro, porque tú lo dices, aunque no hemos pescado nada, echaremos las redes, de luego. Y algo increíblemente maravilloso e inaudito por parte del otro. Así, a la primera de cambio: ahora te vas a venir conmigo porque vas a ser pescador de hombres. Por eso digo que en este primer encuentro que determinó para siempre el destino de San Pedro, tiene lugar como elemento más importante, ya lo he dicho antes, lo maravilloso, lo increíble, lo inaudito, y si nos ponemos a pensar, algo que supera nuestra capacidad de entendimiento. Porque ambos dos andaron sin preámbulos, sin chiquitas. El uno
demostrando una fe increíble en aquel hombre para él desconocido. El otro invitándolo sin más y sin más preámbulos a que se viera nada menos que a convertirse en pescador de hombres, cambiar su oficio de pescador de peces por el de pescador de hombres. Lo increíble, un hombre rudo, ignorante. Hay que haber conocido a esta especie de hombre. Yo los he conocido, yo recuerdo muy bien, porque yo desde niño pasaba mis vacaciones de verano, desde muy niño, en un pueblecito que vosotros conocéis, muy cercano de aquí, cercano, relativamente, en un pueblecito de la costa de humildes pescadores, un pueblo mísero en aquellos años, aquellos felices años, tanto tiempo ha pasado, un pueblo feliz, pero de pescadores humildes, pobres, rudos e ignorantes. Vivían de la pesca, salían todas las noches con sus barcas, sus embarcaciones, y volvían a la mañana siguiente, unas veces muy contentos, otras veces desanimados. Y, como digo, era un pueblo muy, muy primitivo, casi paleolítico. Ahí no había corriente eléctrica, ahí no había agua, había que ir a un pozo lejano con vasijas, y además había que pagar por cada vasija de agua que se compraba. No tenía comunicaciones cercanas, el pueblo más cercano estaba a unos 8 kilómetros de distancia, más o menos. Esos kilómetros que luego yo ya mayor, en mi época de seminarista, pues recorría, porque no había medios de comunicación tampoco en aquellos años, apenas había carruajes, había mucha pobreza, aunque se vivía feliz. Yo aquellos 8 kilómetros ya en mi época, ya de más mayor, en mi época de seminarista, lo recorría todas las mañanas para llegar al pueblito cercano para oír la Santa Misa y poder comulgar. Y lo hacía con muchísima alegría. Y luego otros 8 kilómetros de regreso a casa. Pues bien, aquellos hombres eran rudos, eran pescadores, no practicaban demasiado el culto, la verdad. A decir verdad, durante los muchísimos años que yo veraneé, estuve en aquel pueblo, en aquel pueblito, porque desde niño hasta que fui sacerdote, todos los veranos los pasaba allí, pues no había ninguno asistir a la Santa Misa, a pesar de que luego yo ya era sacerdote y decíamos misa en una capillita que había allí en la cima del poblado, una especie de castillo antiguo. Bueno, no iba ninguno a misa, pero tenían fe, a su manera tenían fe, eran buenos, tenían un buen corazón. Me acuerdo que había uno de ellos, porque eran gente muy singular, como digo, en su rudeza, en su ignorancia, pero con un buen corazón, como le pasaba a San Pedro. Había uno de ellos que se llamaba Diego, le llamaba a la gente el tío Diego. En realidad le llamaban el tío el Cañero. Le llamaban el Cañero porque este pescador, que vivía en el poblado con los demás pescadores, poseía una especial singularidad, y era que él pescaba con caña de mano. Él no salía, nunca lo vi en tantos años que lo conocí, desde niño hasta que ya fui mayor sacerdote, jamás lo conocí embarcarse. Él salía todas las noches con su caña de mano y volvía repleto de pescado, porque en realidad de verdad era el que vivía mejor de todos los pescadores del pueblo, porque pescaba abundantemente. El hombre tenía una habilidad extraordinaria para pescar. Luego su mujer, bueno, la que vivía con él, pues salía todas las mañanas a vender la pesca del tío Diego, el tío del Cañero. En aquellos tiempos la venta era por permutas, productos alimenticios, pescado a cambio de harina, a cambio de pan, a cambio de aceite, a cambio de legumbres, lo que fuere. El caso es que el tío Diego era un hombre singular. Yo le conocí desde niño, como digo, y ambos dos nos tomamos muchísimo cariño. Él siempre me tuvo muchísimo respeto, y el inmenso cariño, hasta que ya de mayor yo llegué a ser sacerdote y lo pude casar, porque me costó más de 20 años lograr que se casara, porque no, parece increíble, porque ambos dos, él y su mujer, la Concha, pues vivían juntos. Eso sí, se llevaban muy bien, magníficamente bien, y desde niño yo le estuve instando a que se casara, que viviera cristianamente. No era un hombre malo, era un hombre bueno, pero muy descuidado respecto a sus deberes con Dios.
Luego yo ya de mayor, ya de sacerdote, logré casarlos, pasados más de 20 años de insistencia y de ruegos. Y el hombre murió, los casé yo mismo personalmente, murió cristianamente. Y vivía con su mujer, bueno, con su compañera, la Concha, la famosa Concha, que era también de abrigo, porque el tío Diego, el cañero, poseía, entre otras muchas, una especial singularidad. Y era que se pasaba las noches, botella de coñac en mano, la botella tenía junto a la cama, al alcance de la mano, y se pasaba la noche entera bebiendo coñac, pero coñac de eso de los más vastos, ¿eh? Se bebía toda la noche casi 1 litro de coñac entera, pero jamás lo vi borracho, porque aquellos hombres tenían una fuerza y una entereza y una capacidad y un aguante para comer y las bebidas increíble. Pues se pasaba la noche entera bebiendo la botella al alcance de la mano, y trago va y trago viene. Para mí fue siempre un misterio el cómo la Concha, durmiendo con él en la misma cama, aunque no estaban casados por la iglesia, pero en fin, cómo era capaz de aguantar a un hombre que se pasaba la noche entera bebiendo coñac. Pues solamente por el olor sería algo espantoso, hasta que descubrí el secreto del misterio, y era que la Concha hacía exactamente lo mismo que el tío Diego. Así como os lo cuento. La Concha tenía también junto a su cama, en el mismo suelo, al alcance de la mano, otra botella idéntica de coñac del fuerte, del vasto, y también se pasaba la noche entera bebiendo coñac. Claro, por ese plan, de igual a igual, pues ya se puede soportar. Pero, como digo, el tío del cañero, que no era malo, a mí me tenía un gran cariño y un gran respeto. Ya nos conocimos, yo ya era muy pequeñito, muy niño cuando lo conocí, y ya era yo mayor sacerdote cuando lo pude casar. Tantos años que me costó, tantos años. Me acuerdo que un día, a modo de anécdota, que a mí siempre me causa, yo cuando la recuerdo, me sigue causando mucha gracia, porque el tío, digo, cañero, magnífico pescador de caña, él jamás embarcó con los demás pescadores a pescar con redes, pues tenía una habilidad extraordinaria para ejercitar la pesca de caña, y se empeñó siempre durante años y años en enseñarme a mí. Yo siempre fui un gran aficionado a la pesca de caña, y en realidad la he practicado durante toda mi vida, hasta hace poco, en que me he quedado sin el ejercicio de piernas y ya no puedo hacerlo, no puedo salir a pescar. Pero siempre fui un gran aficionado a la pesca de caña, pero para desgracia mía, después de tantos años y de tantas lecciones del tío yo el cañero, jamás logré pasar de aficionado y de los malos aficionados. Nunca logré aprender de verdad a practicar la pesca de caña. Fui un simple aficionado que nunca logré sacar por prácticamente casi nada. Y eso después de tantos años. Pero recuerdo que un día, en una de mis incursiones por la ciudad, procurándome artículos de pesca, compré un plomo para la pesca, del tamaño y del grosor de un puño. Un plomo que subía de contrapeso para que los plomos se mantuvieran en los momentos de movimiento excesivo del mar, que las olas no me sacaran el arce fuera a la orilla. Recuerdo que un día, como yo lo llevaba en mi cajón de pesca, en una de mis visitas al tío del cañero, camino de los lugares de pesca, pues el tío, como de costumbre, pues me registra la caja y me encuentra ese plomo y me pregunta que para qué era eso. Digo, como es sencillo, lo he comprado porque para los días en que está el mar tempestuoso y enfurecido, para poder pescar, para que el arce se mantenga abajo y las olas no me lo saquen fuera, este plomo puede servir. Me mira el tío Diego y me dice, mira lo que te digo. Recuerdo su frase literalmente después de tantos años. Dice, mira lo que te digo, si el mar está de manera que necesitas utilizar ese plomo, lo mejor que puedes hacer es salir corriendo de la orilla. Y yo solté una gran carcajada, porque me parecía una cosa tan de sentido común. Yo dije, caramba, yo que me considero tan instruido y tan listo,
Y estos hombres tienen un sentido común del que yo, por desgracia, carezco, porque era una gran verdad. Lo mejor que puedes hacer, me dijo, es salir, en esas circunstancias, salir corriendo de la vida, además corriendo, ¿no? Así es, por lo tanto, como digo, volviendo a nuestro tema, porque claro, San Pedro, por eso os decía que San Pedro es un santo populachero, o mejor dicho, popular. Siempre fue accesible a la gente sencilla de los pueblos. No había pueblo que no tuviera su imagen de San Pedro, su devoción a San Pedro. Los niños lo reconocían y lo recordaban siempre como el portero del reino de los cielos, con su manojo de llaves en las manos, interpretando, sabiendo que la interpretación no era correcta, pero en fin, las palabras del Señor, yo te daré las llaves del reino de los cielos, etc. Pero esa interpretación era muy común y muy corriente, que consideraba a San Pedro como el portero del cielo, con su manojo de llaves, con su cara un poco severa con respecto a los que llegaban por primera vez para permitir la entrada o no permitírsela, etc. Y como digo, eso corrieron siempre, en aquellos tiempos de fe, tiempos felices, tiempos pasados, pues muchísimas leyendas sobre San Pedro. Muchas leyendas, muchos cuentos, que siempre muy agradables y también muy instructivas. Recuerdo, por ejemplo, una que a mí me contaron de pequeño y se me quedó grabada porque posee una belleza ingenua y graciosa, junto a una moraleja que no deja de ser aprovechable. Les decía, esta lo que voy a contar es una pura fábula, no tiene ninguna veracidad histórica. Eso es una fábula. En fin, es una leyenda fabulesca. Decía la leyenda fabulesca que os voy a narrar, que en cierta ocasión, en un día caluroso del Ferragosto, dispuestos a subir un monte, caminaban nuestro Señor con San Pedro y San Juan, dos de sus tres discípulos predilectos, y se disponían a subir a la cima del monte. Y le dice nuestro Señor a ambos, a San Pedro y a San Juan: tomad cada uno una piedra. Pues tomaron cada uno una piedra. San Juan, el discípulo amado, joven, dinámico, emprendedor, fuerte, generoso, pues tomó un pedrusco descomunal. San Pedro, viejo, astuto, inteligente, sagaz, tomó una chinita, una piedrecita. Y ambos iban, los tres, subiendo el monte. Y San Pedro iba burlándose de San Juan. Dice: vosotros los jóvenes no tenéis remedio, sois ingenuos. Fíjate en nosotros los viejos, somos astutos e inteligentes. Nuestro Señor ha dicho una piedra, no ha hablado de tamaño, simplemente ha dicho una piedra. Tú te has cargado con ese pedrusco y así vas como vas, echando el hígado, sudando, como se dice, la gota gorda. Y yo voy tan tranquilo con mi chinita. Pues llegaron a la cima del monte y era mediodía y sentían hambre y querían comer. Allí no había nada de comer. Señor, ¿qué vamos a comer? Dice nuestro Señor: muy sencillo, a ver, presentad cada uno vuestra piedra. Y el Señor las bendice a las dos piedras y las convierte en pan. Dice: pues ahora que se coma cada uno la suya. La moraleja, como ya os decía, es aprovechable porque nos habla de cómo en nuestras relaciones con el Señor no debemos de ser roñosos, sino generosos, amplios de corazón. Pero si somos meticulosos, calculadores y roñosos, pues claro, calcular y las relaciones con el Señor con bajo mínimos, para cumplir con nuestro Señor Jesús bajo mínimos, estructurar nuestra vida y planificar nuestra vida con respecto a nuestras relaciones con Dios bajo mínimos, cumplir bajo mínimos, que esto es lo que hace la inmensa mayoría de los cristianos. Y eso en los tiempos de fe, y eso cuando se cumplía con las exigencias de la fe, porque ahora estamos en una época completamente distinta. Hablamos de los tiempos de fe, tiempos dorados y tiempos pasados.
pues la gente después se conformaba con lo mínimo. Pues vamos a misa los domingos y se acabó. Comulgamos una vez al año o 2 veces o las que sean, pero de ahí no me sacan, no paso. Procuro no cometer pecados muy graves, pecados mortales, o cometer lo menos posible, y luego confiar en la misericordia de Dios con respecto a mi salvación. Cumplimiento bajo mínimos. Y con eso no nos damos cuenta, hermanos míos queridos, cómo deseo yo saber deciros esto y expresaros esto. No nos damos cuenta de que perdemos nuestra vida, porque una vida que podíamos haberla pasado en plenitud. Yo he venido para que tengan vida, que tengan abundante, y la única cosa que puede dar sentido a nuestra vida y plenitud a nuestra vida es el amor de Dios. Y nos pasamos con respecto al amor de Dios bajo mínimos. Eso en el mejor de los casos, pues realmente hemos perdido la vida, porque pasar la vida sin haber conocido lo que es el amor recibido y el amor correspondido, habernos sentido como seres, como personas humanas, seres amados y como seres amadores, sin haberlo sentido, ni haberlo conocido, ni haberlo experimentado. En cuyo caso, pues bien, pues como le digo, el primer encuentro de este hombre con el Señor fue bajo el signo del asombroso. Y como nuestro Señor les respeta en primer lugar y directamente que va a ser pescador de hombres. Yo muchas veces he pensado en la forma de proceder de Jesucristo, siempre tan distintas, tan diferentes, hasta el punto que nos parecen tan extrañas con respecto a la forma de proceder de nosotros. Por ejemplo, esto que estamos hablando, el sistema de captación de vocaciones. Los sistemas modernos de captación de vocaciones, organizados por las oficinas diocesanas, por los expertos diocesanos en la materia, etcétera, etcétera, tienen una particularidad. Todas coinciden en lo mismo, en que son un tremendo fracaso. No consiguen nada. A lo más que consiguen es a un niño, pues no sé, por no decir más, pero lo que se dicen jóvenes normales, jóvenes con corazón, jóvenes que están dispuestos a seguir al Señor por el entusiasmo que les mueve un amor a Jesucristo, jóvenes movidos por haber sido heridos en su corazón por la llamada íntima y directa de nuestro Señor, porque la vocación supone una llamada directa de nuestro Señor Jesucristo. Yo te llamé por tu nombre, evocavi te nomine tu, te llamé por tu nombre. La vocación al sacerdocio supone siempre una vocación, una llamada de Dios personal e individual. Y un joven que se sienta llamado, tratado de tú, pedido, no obligado, sino pedido por parte de Jesucristo para que lo siga y para que sea un testimonio de su propia vida, la de Jesús, y para que anuncie su mensaje y sea testigo de su vida, como digo, eso no se consigue con los métodos psicológicos, sociológicos y paleontológicos que hoy día se siguen para captar vocaciones. Nuestro Señor, a lo loco, ven conmigo que serás pescador de hombres. Este hombre, como digo, presenta en su psicología, en sus sentimientos, en las diversas situaciones de su vida, momentos, no digo ya diferentes, distintos, sino a veces contradictorios. A veces manifiesta con su entusiasmo, su amor y hasta su ternura por el Señor. Su ternura porque era un cariño procedente de un corazón con respecto a Jesús verdaderamente enamorado. Este hombre sería un hombre rudo, sería un pescador ignorante, y no sabía más que tratar con las redes, con los pescados. Hoy día esa industria de la pesca pequeña prácticamente ha desaparecido, y estos hombres rudos de los poblados de pescadores también todos han muerto,
y además estos poblados se han convertido hoy día en poblaciones importantes, estaciones veraniegas. Pero en fin, San Pedro era así, un hombre de esta categoría. Y tenía movimientos de ternura, de amor, de ímpetu hacia Jesucristo, y movimientos en sentido contrario a veces. Su ternura por el Señor era proverbial. Proverbial que a veces, como digo, nos asombra. Por ejemplo, cuando el Señor predica su sermón de Cafarnaúm, el famoso sermón de Cafarnaúm, en el que anuncia que va a instituir la Eucaristía, que va a instituir el pan de vida, que a partir de ahora el pan y el vino, convertidos por él en su propio cuerpo y en su propia carne, se van a convertir en alimento para nuestra alma, y que allí va a ser, ese pan que ya no es pan y ese vino que ha dejado de ser vino, contienen realmente su propio cuerpo, su propia alma, su propia divinidad y su propia vida. Ante tal anuncio, la muchedumbre, los judíos que lo escuchaban, se sienten escandalizados. Realmente el mensaje de Jesucristo a lo largo de los siglos, en el transcurso de los tiempos, hijos míos queridos, hermanos míos muy amados, siempre ha producido escándalo. Sus enseñanzas han parecido siempre tan contrarias a los criterios del mundo, y a veces incluso tan contrarias a las propias tendencias de nuestra propia alma, siempre dañada por el pecado, siempre débil. Son predicaciones, sentencias, doctrinas tan extrañas y tan diferentes, que aquella predicación sobre la Eucaristía causó tal extraño y tal escándalo, que dijeron, pero la gente decía, pero bueno, ¿esto quién lo puede aguantar? ¿Quién puede escuchar tal cosa? ¿Quién va a creer semejante doctrina? Y se marcharon. De manera que el fracaso del apóstol y el fracaso del ministro es cosa que ya se conoció desde la misma persona del fundador de la Iglesia. Y qué fracasos, hermanos míos queridos. Pero el fracaso es un ingrediente esencial en la vida del cristiano y en la vida del que realmente en este mundo de peregrinaje busca a Dios. Y se queda solo. Se quedaron los 12 apóstoles, los 12 discípulos más íntimos. Y el Señor los mira con tristeza y les pregunta, ¿vosotros qué? ¿Os vais a marchar también? Y San Pedro le dice, con ternura, con sinceridad, con palabras salidas de lo más profundo de su corazón, pero Señor, ¿y a dónde iríamos? Si nos marchamos de tu lado, ¿a dónde iríamos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Hoy día, hermanos míos, hijos míos, en estos momentos de apostasía general en que estamos viviendo, en estos momentos en que tantos falsos mesías y tantos falsos profetas se presentan ante el pueblo cristiano como los auténticos intérpretes y portadores del verdadero cristianismo, propagadores de doctrinas completamente contrarias a las que predicó Jesucristo, enteramente opuestas a lo que la Iglesia ha venido enseñando a lo largo de 20 siglos. Y tales predicadores, tales profetas, tales falsos cristos y tales falsos mesías, por otra parte anunciados por la revelación, que vendrían y que surgirían en gran abundancia en los últimos tiempos, pues proponen unas doctrinas que francamente los cristianos que luchan por ser buenos, aquellos por ejemplo que aunque no lo somos, lo pretendemos, nos encontramos en medio de una apostasía general, con cardenales a la cabeza, con obispos al frente, con sacerdotes como líderes, con monjas y frailes metidos a predicadores de auténticas barbaridades. Nos encontramos confusos, solitarios y abandonados, y con todo el sentimiento de nuestra alma podíamos preguntarle a Jesús, y de hecho lo hacemos, Señor, ¿para dónde iremos? Nosotros también te podemos abandonar, porque tú nos preguntas, bueno, ¿y vosotros qué vais a hacer?
¿también me pensáis dejar? Y nosotros le decimos con todo nuestro corazón: pero Señor, si te dejamos a ti, ¿a dónde iremos? El único que tiene palabras de vida eterna eres tú. Pues estas palabras maravillosas las pronunció este hombre excepcional, porque tenía realmente, dentro de su rudeza y a veces hasta de su cobardía, pues tenía un corazón tierno y estaba verdaderamente enamorado de su maestro. Señor, ¿a dónde iríamos? O también aquella escena conmovedora en la que San Pedro demuestra su encendido amor, su incondicional amor, su trascendencia amor por Jesucristo, por su maestro. Cuando la noche de la última cena, el maestro va lavando los pies de sus discípulos, de los 12 apóstoles. Y llega San Pedro, y San Pedro se siente escandalizado. Permitir que su maestro, al que él respeta, venera, con algo más que profunda veneración, con algo más que inmenso cariño, permitir que su maestro le lave a él los pies, y le dice: Señor, tú a mí no me lavarás los pies jamás. Así era, San Pedro hablaba siempre de modo contundente, de modo firme y de modo decidido. No se andaba con ambigüedades, ni con ruegos, ni con medias tintas. Señor, tú a mí no me lavarás los pies jamás. Y el Señor lo mira y le dice: pues si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, si no voy a tener parte contigo, pues entonces, siendo así, me lavas los pies y la cabeza, todo el cuerpo, lo que sea. Pero si me hablas de que no voy a tener parte contigo, yo eso no lo soporto. Pues ese cariño, ese amor, de los que podríamos citar ejemplos en la vida de San Pedro. Y a veces, como digo, sin embargo, como nos pasa a nosotros, que damos una de cal y otra de arena. Un día nos sentimos con grandes deseos y grandes ánimos para ser buenos, y otro día nos sentimos débiles y nos sentimos sin fuerzas para combatir los criterios del mundo, para vencer las tentaciones, para superar nuestra pereza, nuestra mediocridad, y nos desanimamos. Y entonces los criterios del mundo se introducen en nuestra alma. En cierta ocasión, caminando con sus apóstoles, el Señor les dice: mirad que vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será juzgado y condenado a muerte y crucificado. San Pedro se siente más que escandalizado y asustado. Entonces lo coge del brazo, lo aparta de los demás apóstoles y le dice: maestro, quítate esas cosas de la cabeza. Es así, tú eres el maestro y el Mesías de Israel, destinado a llevar a nuestro pueblo a su grandeza, la grandeza que tuvo con el rey David y con el rey Salomón, la grandeza de nuestro pueblo, igual tú eres el Mesías. ¿Cómo vas a dar entrada en tu cabeza, en tu corazón, a la idea de que vas a fracasar, vas a ser condenado a la muerte por tu propio pueblo y vas a ser crucificado? Pero maestro, por favor, vuelve a la realidad. La realidad la que a veces vivimos nosotros, esa falsa realidad que sin embargo es absoluta y total mentira, pero que sin embargo nosotros la confundimos con la realidad, porque la doctrina de Jesucristo y sobre todo la doctrina de la cruz, la verdad es que nuestra naturaleza se resiste a tomarla, no ya como capaz de ser vivida, sino incluso como algo contrario a las tendencias de nuestra propia naturaleza. Maestro, eso nuestro Señor le mira, es uno de los momentos en que Jesucristo aparece en el Evangelio como más enfurecido. No lo olvidéis, Jesucristo también era el verdadero hombre, y esto lo olvidamos. Hombre perfecto, verdadero Dios y también verdadero hombre.
Y hay momentos en el Evangelio en que se muestra enfurecido y a veces más que enfurecido. Y está dispuesto a tomar el látigo y empezar a palos con los mercaderes del templo. Y dispuesto a decir a los judíos que eran como los sepulcros, a los fariseos que eran como sepulcros. Por fuera mármol blanco y muchos adornos, por dentro gusaneras. Así sois vosotros, le decía a los fariseos. Sin más, pues nuestro Señor le mira enfurecido, le dices, apártate de mí, Satanás, le llama Satanás, porque me estás escandalizando, porque estás pretendiendo vivir los criterios del mundo y no los de Dios. Pues ese es el hombre. Por eso decía al principio que es un santo con respecto al cual nos podemos sentir muy cercanos. Por eso mismo, una de cal y otra de arena, una de arranque y un parón, una de impulsos y otra de duda. ¿Os acordáis de aquel impulso maravilloso cuando aquella noche, navegando por el lago de Genesaret, los apóstoles ven venir andando por encima del agua a alguien que ellos tomaron por un fantasma y comienzan a gritar, nuestro Señor, tranquilos, que soy yo? Entonces San Pedro mira, reconoce la voz y dice, Señor, pues si eres tú, dime que vaya caminando hacia ti por encima del agua. Ahora, otra vez, sin pensar más, otro disparate, otra petición más que disparatada, aparentemente más que absurda. Dime que vaya caminando hacia ti, yo también por encima del agua. Nuestro Señor pues toma esa petición aparentemente disparatada y absurda como cosa normal. ¿Cuántas veces para los hombres cosas que nos parecen disparatadas porque exceden nuestra mente y sobrepasan los sentimientos de su corazón, Dios sin embargo las ve como tan normales y tan factibles? Cosas que nos parecen imposibles, como decía el ángel, para Dios no hay cosa imposible. Pero es que además no es que para Dios no haya cosa imposible, es que Dios las hace posibles e incluso fáciles para nosotros y además las pone en nuestras manos. Lo que pasa es que eso nunca nos lo creemos. No pensamos que Dios sea capaz, en su amor y en la amistad que desea tener con nosotros y en la intimidad a la que desea llegar con respecto a nosotros, a que sea capaz de poner lo increíble en nuestras manos y a tratarnos con esa confianza. Pero se ha puesto en nuestras manos cosas mayores. Se ha puesto en nuestras manos el poder de perdonar pecados, el poder de consagrar su cuerpo, el poder de predicarle a las gentes, el poder de llevar el mensaje de paz a los corazones. Ha puesto en nuestras manos a su propio Hijo y tantas cosas, su propia iglesia, de la que estamos haciendo a nuestro gusto, por cierto. Pero claro, no lo creemos. Y entonces, claro, San Pedro comenzó a dudar y a vacilar en su fe y comenzó a hundirse en el agua. Dice el texto evangélico que al sentir la fuerza del viento y el movimiento de las olas, comenzó a gritar, Señor, socorro, ayúdame, que me hundo. Y el Señor le extendió la mano, lo levantó, lo metió en el barco y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Ay, hermanos míos queridos, hijos míos, cuántas veces, sobre todo los jóvenes, os vais a encontrar en la vida con ocasiones en las que se va a poner a prueba vuestra fe. Ocasiones en las que os vais a sentir más que inclinados a la duda, al si será o no será, a si el mundo tendrá razón o no tendrá razón, a si estos predicadores son realmente falsos mesías o realmente son intérpretes del Evangelio. A mí me causa más que admiración. Yo ya soy viejo, hermanos míos amados, me causa una admiración increíble. Con qué aplomo y con qué confianza, sentando cátedra. Esto, señores, yo ayer leía las declaraciones, por ejemplo, de un jesuita, bueno, me río yo, de los jesuitas, válgame, diciendo, los homosexuales y las lesbianas son tan santos como el primero, son hijos de Dios y son santos y son sanos y Dios los mira con gusto
y los considera como personas normales, etcétera, etcétera, etcétera. Y decir lo contrario, bueno, no sigamos. Y yo digo, pero bueno, está la enseñanza de la Iglesia, está sobre todo la enseñanza clarísima de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento, ciudades de Sodoma y Gomorra, como todas las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la lujuria y en concreto sobre los vicios nefandos, tanto de Jesucristo como del apóstol San Pablo y San Pedro y los demás apóstoles. Los textos clarísimos. Digo, bueno, ¿cómo es posible que estos señores, que además son religiosos o se dicen religiosos, sientan cátedra y pidan con tanto aplomo lo que es absolutamente contrario a la Escritura, a la revelación? ¿Cómo es posible que se consideren con más autoridad que el mismo Dios? Claro, la respuesta es sencilla, y es porque ya ellos han decidido por su cuenta que la Sagrada Escritura no tiene ningún valor de veracidad. Los evangelios no son históricos, los libros en general de la Sagrada Escritura en cuanto a su enseñanza moral pertenecen a épocas pasadas, que hoy día no tienen efectividad alguna, las costumbres han cambiado, la mentalidad del hombre ha cambiado, el hombre moderno posee otra óptica distinta con respecto a las cosas del mundo, muy diferente a las cosas del hombre antiguo, etcétera, etcétera. En definitiva, la revelación es un cuento chino, no tiene valor ninguno. ¿Y eso por qué? Porque lo he decidido yo, lo deciden ellos. Se convierten en maestros de la fe. Llegará un tiempo en que vendrán falsos maestros y se convertirán a las fábulas despreciando la verdad. Decía San Pablo, tened cuidado porque llegará un tiempo en que eso ocurrirá. De manera que así es. Yo me quedo asombrado. Luego hay un episodio en la vida de San Pedro que a mí me llama particularmente la atención, en la vida de este hombre extraordinario y más que sobre. Yo siempre he sido un admirador de este santo. Bueno, San Pedro es que tiene algo especial, algo realmente encantador. Como he dicho al principio y he repetido, aparece siempre como tan cercano a nosotros, digamos, tan parecido a nosotros. Pues yo muchas veces me he pensado, ¿cómo es posible que este hombre, cuyo amor a Jesucristo, cuyo sentimiento por Jesucristo, por el Señor, por su Maestro, estaban más que probados y más que demostrados, y además demostrados en movimientos impetuosos de impaciencia, le corta la oreja a uno de los criados del pontífice, así por las buenas. Pedro, mete la espada en tu vaina. Pues bien, ¿cómo es posible que este hombre, ante las puertas del palacio de Caifás, y al verse en peligro, reconocido como uno de los discípulos de quien estaba en ese momento siendo juzgado, ¿cómo es posible que vacilara en su corazón, que se dejara llevar por la cobardía y traicionara a su maestro? Digo traicionara, porque lo traicionó a su mejor amigo, a su más íntimo amigo, a su maestro, al amado de su alma, aquel por el cual él había dicho que daría la vida y que iría con él a donde fuera hasta la muerte. Y sin embargo, en ese momento siente miedo ante una criada del pontífice. Ese es uno de los suyos, se le nota hasta en el acento. Mujer, yo ni siquiera conozco a ese hombre, Y canta el gallo, después de negarlo 3 veces. Pues bien, ¿cómo es posible que a los pocos días, porque transcurrieron pocos días, ya después de resucitado Jesucristo, ¿cómo es posible que el Señor le demuestre tanta ternura, tanto amor y tanta confianza? Pedro, ven aquí, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, pues entonces apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Sí, pero ¿me amas más que estos? Sí, maestro, tú lo sabes. Pues entonces apacienta mis corderos. Yo muchas veces he pensado, muchas veces ha venido a mi mente y a mi corazón la idea
de que ante el peso de mis propios pecados y la gravedad de mis pecados, siempre me ha parecido prácticamente imposible, o al menos muy difícil, de que el Señor los perdonara. Nunca he dudado en la capacidad de perdón por parte de Jesucristo y en la misericordia de Dios, no, pero siempre he pensado yo, caramba, debe ser algo muy difícil, algo para el cual debe transcurrir mucho tiempo, algo para el cual sean necesarias por mi parte muchas penitencias, muchos sacrificios, muchas oraciones, y aún así, dado el peso de mis pecados, nunca podré estar seguro de que Jesús en su corazón me haya perdonado por completo. Y esto asalta a nuestro corazón con frecuencia. Nos cuesta trabajo pensar que Dios, de haber sido enemigos suyos por nuestra parte, de haberlo traicionado villanamente por nuestra parte, quiere seguir siendo el amigo íntimo de nuestro corazón, el esposo de nuestra alma, darnos todo su cariño, toda su ternura, todo su amor, toda su confianza. No puede ser. Y sin embargo, desde el momento de la traición, en la noche del juicio a Jesucristo, cuando el Señor le encomienda el oficio de vicario suyo y le da poder sobre toda la Iglesia universal, con trascendencia incluso para el cielo, no transcurren tantos días, porque que el Señor nos devuelva su corazón incluso con mayor amor. La oveja perdida, cuando es encontrada, es acariciada, llevada y vuelta al redil por el buen pastor, y acariciada con un cariño que las demás ovejas no reciben. El hijo pródigo es recibido por su padre con abrazos y celebrado un banquete que ordinariamente no se celebraba. Pero eso no terminamos de creerlo. ¿Os acordáis de aquel episodio cuando en casa del fariseo el anfitrión y los demás fariseos se escandalizaban de que Jesucristo se dejara tratar por una mujer de la vida, una mujer pecadora? Y le dice a Jesucristo: a esta mujer se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho. Porque el perdón por parte de Dios no es cuestión de tiempo, es cuestión de intensidad de amor. Aquella mujer, en un solo instante, en un solo momento de su vida, le fueron perdonados, borrados, eliminados todos los pecados de su vida entera. Era una pecadora profesional. Digo que no es cuestión de tiempo, ni de cálculos matemáticos, es cuestión de amor, un acto de amor intenso por nuestra parte, que Dios siempre está esperando y aguardando. Hermanos míos, no tenemos tiempo de extendernos más. Voy a terminar. Tantas cosas se pueden decir sobre San Pedro, y todas tan bellas, tan bonitas. Es un sermón que para los sacerdotes se nos presenta fácil en ese sentido, porque hay mucha materia y toda muy bella y muy importante acerca de la que hablar, sobre este santo, sin embargo, tan popular y tan cercano a nosotros. Cuando Jesús, después de su resurrección, le encomienda esa tarea trascendental y principalísima: jefe de toda su iglesia, vicario de suyo en la tierra, con poderes tan trascendentales como que incluso tienen repercusión en el cielo. Lo que atares en la tierra, lo que desatares en la tierra. Pedro, ¿me amas? Pero me aman más que estos. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Vemos aquí con claridad cómo Jesucristo, para encomendar a alguien la tarea del pastoreo, del ministerio del pastor de las almas, lo que exige es esa confesión y esos sentimientos de amor hacia Él, como cosa trascendental y en realidad única, necesaria. ¿Me amas? Pues entonces apacienta mis ovejas. Hermanos míos queridos, en estos tiempos que atravesamos, que todos conocéis, ¿cómo esperamos con toda confianza de Dios, que enviará a su iglesia esos buenos pastores
de los que mismo Jesús hablaba cuando decía: yo soy el buen pastor. El buen pastor va delante de sus ovejas. El buen pastor las conduce a buenos pastos. Y el buen pastor las salva del peligro del lobo. Y el buen pastor da la vida por ellas. Y el buen pastor es conocido cuando habla por sus ovejas, porque sus ovejas reconocen su voz, como en cambio no reconocen la voz de los extraños, porque no la reconocen. ¿Cómo Dios, en su bondad infinita, hermanos míos, mandará a su iglesia en estos tiempos de necesidad y miseria esos buenos pastores que la iglesia necesita más que nunca? ¿Cómo Dios no va a proveer a su iglesia en tal necesidad y en tal situación de lo que su iglesia necesita con tanta urgencia? Esos buenos pastores de las almas, a los cuales se les exige como condición esencial y prácticamente única que estén enamorados de Jesucristo. Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Y para terminar, hermanos míos, pues no puedo hacerlo más largo. Recordaros cómo fue la muerte de este anciano. Había traicionado a su maestro, y el resto de su vida, por todas partes donde predicaba, recordaba su traición. Y así la contaba a quienes le escuchaban, y lo escuchaban con lágrimas en los ojos, porque él también la contaba con lágrimas en los ojos. Dicen que al pobre anciano se había hecho surcos en las mejillas de tanto llorar por aquella traición que cometió contra su mejor amigo, contra el que amaba con todo su corazón. Y la contaba por todas partes, y la gente la escuchaba con emoción. Pues bien, cuando llega el momento de su muerte, Pedro llegará un día, le había dicho antes el Señor, pocos años antes, llegará un día, porque ahora te ciñes y vas donde quieres, pero algún día alguien te ceñirá, te sujetará y te llevará a donde tú no querrías, anunciando, dice el evangelista, de qué muerte iba a morir este pobre anciano y este maravilloso anciano, que hoy día es el llavero, el portero del reino de los cielos, San Pedro. Pues bien, llega el momento de su muerte, que según la tradición, como os dije al principio, coincidió en el mismo día con el de San Pablo, que murió decapitado, le cortaron la cabeza, y van a crucificarlo. Y entonces el anciano, ya agotado, deshecho, después de haber sufrido previos tormentos en el suplicio, agotado por la vida, ya por los años, por el peso de los años, pero encendido en amor a su maestro, cuando ve que lo van a clavar en el madero de la cruz, dice con lágrimas: por favor, ponedme boca abajo, porque yo no soy digno de morir como mi maestro. Tenemos la confianza, hermanos míos, amados y queridos, que algún día, cuando en el momento de nuestra muerte, cuando llegue el momento en que se nos tenga que decir el sí o el no de la entrada en la patria, en el reino de los cielos, este portero, que no es el portero, como os digo, porque es la leyenda y la tradición, pero en fin, sin duda ninguna, también tendrá su influencia en nuestra entrada en la patria, pues nos acogerá con todo su corazón, con ese corazón tan grande y tan tierno que él tenía, con ese corazón que algunas veces traicionó a su maestro y vaciló en la fe y vaciló en su cariño, pero que otras veces y a fin de cuentas siempre superó aquellos sentimientos. Otras veces, digo, demostró de forma inconclusa, patente, su amor a su maestro, y tal amor lo llevó y lo condujo hasta la muerte, porque nadie demuestra más amor que el que da la vida por sus amigos, y él se sintió tan orgulloso de dar la vida por su maestro. Yo no soy digno de que me claven en el madero como mi maestro, por favor, ponedme boca abajo. Y así dio su vida este hombre glorioso y excepcional, cuya fiesta celebramos hoy, al cual sentimos tan cercano a nosotros y del cual esperamos con fe y confianza seguras que intercederá por nosotros, como así lo hará.